Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la clase de derivadas y vamos a ver las reglas de derivación y la derivación implícita. Una cosa que no mencioné, como ustedes saben, estos son conceptos, los que estamos estudiando, conceptos del siglo XVII. El concepto de derivada lo tuvieron independientemente Newton y Leibniz, pero realmente es un concepto que ha revolucionado no solo las matemáticas en la historia, sino que también la intervención de las matemáticas en las otras ciencias y cómo poder describir las otras ciencias a través de este lenguaje. Es así que un concepto muy importante, viejo ya, pero de muchísima actualidad y utilidad. La ciencia que tenemos hoy no hubiera podido desarrollarse sin este concepto de derivadas. Bueno, entonces iniciemos ya con esta clase y bueno, como vimos, a veces resulta un poco complicado obtener las derivadas de una función calculando el límite del cociente incremental de la función, cuando en este caso h tiende a cero. Este es el cálculo de la derivada usando la definición. Lo que intentaremos ahora es ver si podemos obtener las derivadas de más funciones a partir de otras ya conocidas. Bueno, eso creo que nos va a ayudar bastante porque a veces es un poco engorroso calcular por las cosas usando la definición. Bien, ¿cuáles son las reglas de derivación que conocemos? Si f y g son funciones diferenciables y c es una constante, entonces vamos a decir que la derivada de esta constante respecto de x siempre va a ser 0, que la derivada de x a la n respecto de x siempre va a ser n por x a la n menos 1, no importa el n, que número real que sea. Como tercera regla, si tenemos una función multiplicada por una constante y queremos calcular su derivada, eso no va a ser otra cosa que la constante por la derivada de la función. Cuando tenemos suma o diferencias de funciones diferenciables, su derivada va a ser la suma o la diferencia de las derivadas, respectivamente. Si tenemos un producto de funciones, la derivada de un producto, aquí ya no va a ser lo que hubiéramos intuido, que es el producto de las derivadas. Ojo, no confundirse. La regla del producto nos dice que la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y por último, la derivada de un cociente es el cociente cuyo denominador es la función denominador elevada al cuadrado y cuyo numerador es la derivada de la función numerador de f por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Bueno, estas reglas, por supuesto, esto es un teorema, cada uno de estos enunciados o de estos ítems se demuestran. Nosotros solamente vamos a demostrar algunos a ustedes les va a ser sencillo hacerlo. ¿Cómo se demuestran estas afirmaciones? Pues usando la definición de derivada. ¿Cómo usamos las reglas de derivación para calcular las derivadas de las siguientes funciones? Tenemos 4 ejemplos. F de x igual a 7 es una constante, por lo tanto, como dijimos hace un rato, su derivada es 0. El segundo ejemplo, h de x igual a x a la quinta, es
una potencia de x. Entonces, su derivada es el exponente por x elevado al exponente original menos 1, es decir, 5x a la cuarta. La tercera función, s de t, es una constante por t a la quinta. ¿Cuál va a ser su derivada? Va a ser la constante por la derivada de t a la quinta. Es decir, va a ser la constante 3 por la derivada de t a la quinta, que es 5t a la cuarta, lo que me da 15t a la cuarta. Y la cuarta función, g de x igual a 2x al cubo más x, esto es una suma de funciones, por lo tanto, la derivada va a ser de g, va a ser la derivada de 2x al cubo más la derivada de x. Eso es igual a 6x al cuadrado más 1, porque la derivada de 2x al cubo es la constante 2 por el exponente, que es 3, eso es lo que me da 6, por x al exponente menos 1. Muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo donde vamos a usar la regla del producto. El ejemplo es el siguiente. F de x es igual a 4x más 1 por 10x al cuadrado menos 5. ¿Cuál va a ser su derivada? Recordemos cómo era la regla del producto. Entonces, teníamos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. En este caso voy a tener la derivada de 4x más 1 por 10 al x al cuadrado menos 5 más la primera sin derivar, que es 4x más 1, por la derivada de 10 por x al cuadrado menos 5. Eso me da la derivada de 4x más 1 es 4 por 10 al x cuadrado menos 5 más 4x más 1 por la derivada de 10 al cuadrado menos 5, que es 10 por 2x. Y eso no es más que 40x al cuadrado menos 20 más 80x al cuadrado más 20x. Es decir, la derivada de f respecto de x, de este producto de funciones, es 140x al cuadrado más 20x menos x. Muy bien, entonces hemos podido aplicar la regla del producto. ¿Qué pasa con la regla del cociente? Bueno, tenemos un ejemplo, r de t, que es el cociente de, cuyo numerador es 4t más 1 y su denominador es 10 por t al cuadrado menos 5. Por lo tanto, la derivada de la función r va a ser el cociente cuyo denominador es el denominador original al cuadrado. Y el numerador va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Eso me va a dar la derivada de 4t más 1, en el numerador me va a dar la derivada de 4t más 1 es 4, porque la derivada de 4t es una constante por t, la derivada de t es 1, más la derivada de una constante, de la constante 1, que es 0. Por lo tanto, eso es 4 por 10t al cuadrado menos 5 menos el numerador sin derivar por la derivada de 10 por t al cuadrado menos 5. Tengo una diferencia de funciones. La primera función es 10 por t al cuadrado, es decir, es la constante, por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, menos 0, porque la derivada de una constante es 0. Y cuyo denominador habíamos dicho es 10 al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Todo eso nos da como numerador 4t al cuadrado menos 20 menos 80t cuadrado menos 20t sobre el denominador que teníamos, y eso nos dice que la derivada de la función r original es igual
a menos 40t al cuadrado menos 20t menos 20 sobre 10 por t al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Muy bien, también sabemos entonces aplicar la regla del cociente. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar algunas de las afirmaciones del teorema y vamos a comenzar por la derivada de x a la n. No probamos la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función y la derivada de la suma o la diferencia de funciones. Eso ustedes lo pueden hacer perfectamente usando la definición. Esta a lo mejor quería mostrarles porque involucra un truquito que no siempre a todos se nos ocurren los trucos para las demostraciones. Bueno, entonces por ahora probaremos que para todo n natural, recuerden que esto valía para n en los reales, pero nosotros haremos solo algunas de las demostraciones. Si n es natural, la derivada de x a la n respecto de x, en x igual a a, fíjense que acá esta es la introducción de Leibniz que habíamos puesto en un punto A. Otra forma de escribirlo es con el a entre paréntesis, y eso es igual al límite para x que tiende a A, de un cociente, del cociente incremental, donde arriba tenía la variación de la función, es decir, x a la n menos a la n. Y abajo tenía la variación de la variable independiente, que era x menos a. Eso es igual, tenemos que probar que eso es igual a n por a la n menos 1, para todo a en R. Bien, calculemos entonces para n natural teniendo presente la siguiente igualdad, que es fácil de probar multiplicando los términos. X a la n menos a la n tiene como raíz a y se puede escribir como el producto de dos polinomios, el monomio x menos a y el polinomio x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a más x a la n menos 3 por a al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar a x por a la n menos 2 más a la n menos 1. Bien, pero nosotros queríamos encontrar o calcular la derivada de x a la n en a, que dijimos que era el límite de x que tiende a A de x a la n menos a la n sobre x menos a. Bueno, pero eso, si uso la igualdad anterior, puedo, como al sacar límite no me importa si x es puedo simplificar porque no me importan los valores cuando x es exactamente igual a a, y por lo tanto me queda solamente el polinomio largo, el límite de x que tiende a del polinomio largo. Pero cuando calculo el límite para x que tiende a un punto A de un polinomio, eso no es más que evaluar el polinomio en A. Y eso me da, tengo n sumandos, donde al evaluar en A me va a quedar siempre a la n menos 1 en cada sumando. Por lo tanto, la derivada de x a la n en A es n por a la n menos 1. Muy bien, entonces ya lo sabemos que esto vale para los naturales. Ahora, ¿qué pasa si es un entero negativo? Bien, como 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n, si n es un natural, lo que queremos probar, que para todo a distinto de 0, es que la derivada de x a la menos n en a es exactamente, por definición, el límite de x que tiende a A de el cociente entre, como denominador, 1 por x menos a, y como numerador, la diferencia del valor en la función
entre x y a. Es decir, 1 sobre x a la n menos 1 sobre a la n. Podría haber puesto x a la menos n menos a la menos n, que es lo mismo. Y quiero ver que realmente eso es igual a menos n por a la menos n menos 1. Recordemos que estamos pensando que el exponente es menos n. Muy bien. Veamos cómo lo calculamos. Entonces teníamos que calcular ese límite que acabamos de decir. Si yo saco escribí el cociente incremental como un producto de dos funciones. En la segunda función, yo puedo, como es una diferencia de dos cocientes, yo podría sacar denominador común, x a la n por a la n. Entonces, la segunda función me quedaría, si saco ese denominador común, un cociente donde el numerador va a ser a la n menos x a la n. Pero entonces tengo el límite, lo que tengo que calcular es el límite de un producto de funciones cuando x tiende a. Pero sabemos que eso no es más que el producto de los límites. Es decir, voy a cambiar de orden y voy a poner la segunda función como primera y la multiplico por menos 1 y por eso me queda un menos 1 afuera. Entonces, a la n menos x a la n sobre x a la n menos a la n lo puedo escribir como menos x a la n menos a la n sobre x menos a. Por lo tanto, el límite del producto me va a quedar, el menos lo saco afuera y me va a quedar el producto de los siguientes límites. Límite de x que tiende a, de x a la n menos a la n sobre x menos a, por el límite de x que tiende a de 1 sobre x a la n por a la n. Fíjense qué hice acá. Yo lo que hice es intercambiar los denominadores del producto. Entonces, ¿estamos reconociendo algo en esta igualdad? Pues el primer límite es exactamente la derivada de la función x a la n con n positivo en a. Es decir, este producto de límites me va a quedar menos la derivada de x a la n en a por el límite de 1 sobre x a la n por a la n, para x que tiende a, que no es más que 1 sobre a por 2 a la n, porque a la n por a la n es a las 2n. Y eso es igual, la derivada de x a la n en a, tenía un menos antes, es n por a la n menos 1 sobre a la 2n, y simplificando, eso me queda menos n por a la menos n menos 1. ¡Bravísimo! Luego lo miran con tranquilidad y van a ver cada uno de los pasos. Bien, y ahora, si n es un racional, ¿qué nos pasó? Lo hemos probado para todo entero. Para cero no es necesario, vale obviamente. Por lo tanto, ¿qué pasa si es un racional? Acuérdense que en el enunciado dijimos que valía para todo R. Bueno, ya probaron uno similar en la guía para n igual a 1/2. Con n igual a 1/2, eso es lo mismo que tener x a la raíz cuadrada. Perdón, la raíz cuadrada de x. Más adelante vamos a poder probarlo para todo n real, pero por ahora nos conformamos con este. Y las raíces ya lo han probado por definición y si no lo han hecho, lo pueden hacer ahora. Buena suerte. Bien,
Ahora vamos a probar la regla del producto, el caso 5, que habíamos dicho, pero vamos a hacer un truco que nos va a poder identificar, nos va a ayudar a entender, digamos, con la ayuda de la geometría, nos va a ayudar a entender la demostración de este enunciado. Entonces, comencemos por lo siguiente. Denotemos a u a la función f de x y por b a la función g de x. Y llamemos delta de x al h, que era el incremento entre x y x más h. Es el intervalo en que vamos a hacer el cociente incremental. Recuerda que el cociente incremental no es más que f en x más el incremento, es decir, más delta de x, menos f de x sobre delta de x. Es decir, es la variación de la función sobre la variación de la variable independiente. Es decir, delta de u sobre delta de x. Aquí estoy incorporando otra notación que la van a ver comúnmente en muchos libros, por eso es que voy variando las notaciones para que luego no se sorprendan con las cosas que vean y lo vean familiar. Y este es el modo en que Leibniz entendía las cosas. Primero él también creyó que la derivada del producto era el producto de las derivadas, pero eso no es cierto. Vamos a demostrar ahora la regla del producto y él mismo más tarde se dio cuenta que ese resultado era incorrecto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos interpretar la variación de un producto de funciones delta de v en términos de delta de u y delta de v? Entonces, primero que todo, pensemos. Cuando tenemos el producto de dos números, uno siempre puede imaginarse un rectángulo, el área de un rectángulo que tiene como lados cada uno de esos números. Pues bueno, si nosotros tenemos el producto de dos funciones, u y b, podemos pensar en este rectángulo. Este es un rectángulo que tiene por lados u más delta de u, es decir, u más sus incrementos, y por altura tiene el lado b más delta de b, es decir, b más su incremento. Entonces, u por b no es más que el área del rectángulo blanco, que tiene lados u y b. El incremento del producto va a ser, el incremento de u por b, va a ser justamente el área del rectángulo que tiene como lados u más delta de u y el otro lado b más delta de b. Pero la variación, el incremento solamente, va a ser ese producto, el rectángulo grande, sacándole el rectángulo u por b, porque eso es lo que ha variado al moverse el x. Por lo tanto, el incremento de u por b, de cambiar del estado de u por b, al estado u más delta de u por b más delta de b, le tengo que sacar el rectángulo cuya área es u por b. Bueno, ahora distribuyendo, eso me va a quedar, distribuyendo el producto, me va a quedar u por b más b por el incremento de u, más u por el incremento de b, más el incremento de u por el incremento de b, menos u por b. Simplifico el u por b porque está sumando y restando, y eso me queda que el incremento de u por b es b por delta de u más u por delta de b más delta de u por delta de b.
Fíjense que cada uno de estos sumandos representa el área de los rectángulos cuyos lados son el azul va a ser B por delta de U, el naranja va a ser U por delta de B y el verdecito va a ser el producto de los incrementos de ambas funciones. Esto es muy interesante porque fíjense cómo un dibujito nos ayudó a entender cuál era el incremento de la función, que no son más que el incremento de la función solamente los rectángulos coloreados. Bueno, teniendo esto en mente, ahora sí vamos a poder calcular el cociente incremental para el producto de funciones, porque este era el incremento, era el numerador del cociente incremental. Entonces, al dividirlo por la variación de la variable independiente, por el delta x, eso me va a quedar el cociente entre b por delta de u más u por delta de b más delta de u por delta de b sobre delta de x. Y eso, si distribuyo ahora, lo escribo como una suma de fracciones, eso me va a quedar b por delta de u sobre delta de x más u por delta de b, el incremento de b sobre el incremento de x, más el incremento de u por el incremento de b sobre el incremento de x. Bueno, pero recordemos que la derivada del producto, que era lo que queríamos calcular, es el límite para delta de x que tiende a 0 del incremento de u por b sobre el incremento de x. Es decir, es el límite para delta de x que tiende a 0 de b por delta de u sobre delta de x más u delta de b sobre delta de x más delta de u sobre delta de b sobre delta de x. Bien, pero acá tengo el límite de una suma, entonces es la suma de los límites. Y cuando tengo el límite de un elemento, por ejemplo, el límite de b por delta de u sobre delta de x, el b no depende de x, entonces lo puedo sacar afuera del límite. Entonces eso me va a quedar, el primer sumando me va a quedar b por el límite de delta de u sobre delta de x. Pero eso es la derivada de u, más u por el límite de delta de b sobre delta de x, que no es más que la derivada de b, más el límite de delta de u por el límite de delta de b sobre delta de x. Esto me queda b por u' más u por b' más 0, que no es más que cuando el incremento de u se hace 0 cada vez que x la variable independiente, digamos, el incremento de x se hace 0, porque u es una función continua. Entonces, como es continua, f de x más h menos f de x tiende a 0 cuando h tiende a 0, que es esto que estoy diciendo. Por lo tanto, si u era f de x y b g de x, la derivada del producto en x es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Fantástico, entonces de esta manera hemos podido probar que la regla del producto. Bien, antes de eso, quiero aclarar que para demostrar la regla del cociente hay que utilizar algunas cuestiones, pero no queremos recargar con estas demostraciones, así que con que solamente puedan aprender el modo en que podemos derivar un cociente,
va a ser muy importante. Si tienen alguna duda y quieren saberlo, bueno, pues consúltennos que con mucho gusto les mostraremos la definición, la demostración.